Emprende con Salud presenta a Giovanna González y Carolina Palma. ¿Cómo le haces para prevenir un embarazo no deseado? Si durante el acto sexual, antes de que el hombre eyacule, saca el pene de la vagina y termina fuera, se le llama coito interrumpido. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Qué tan efectiva crees que es esta práctica? ¿Quién mejor para responder estas y otras preguntas que la doctora Blanca García de la Cadena? Ella es mexicana y vive en el estado de Chihuahua. La doctora Blanca García de la Cadena es ginecóloga obstetra. Tiene una maestría en sexualidad clínica, estudios en manejo de terapia sexual individual y de pareja. Cuenta con amplia experiencia por más de 20 años en ginecología y obstetricia y es conocida en múltiples medios de comunicación, ya que actualmente participa tanto en radio como en televisión y prensa escrita. Bienvenida, doctora. Sí, bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de temas tan apasionantes como son los temas de sexualidad y sobre todo donde son temas y los de ginecología que son temas en los que hay muchas dudas y muchas veces no encontramos ese espacio donde podamos aclararlas o preguntar o atrevernos a preguntar las dudas que tenemos. Entonces es muy importante y las felicito por este espacio y creo que es de mucho beneficio para toda la gente que nos puede escuchar. Quizás algunas de ustedes ya lo sepan, pero varias sí se van a sorprender cuando les diga que el condón no es el método con mayor porcentaje de efectividad para evitar un embarazo. No es ni el segundo ni el tercero más efectivo. El método más efectivo es la vasectomía. El segundo es el implante seguido del DIU de levonorgestrel, la inyección hormonal, la ligadura de trompas y ojo, nótese en qué lugar queda la ligadura de trompas de falopio. Este método es menos efectivo y más invasivo que la vasectomía. Bueno, y después de toda esta lista, ahora sí, viene el condón masculino, con una efectividad del 98%, el condón femenino con un 95%, el diafragma con un 94%. Y hasta ahí vamos a dejar la lista para darle la palabra a la doctora para que nos cuente en qué ha notado que sus pacientes se equivocan, más cuando se trata de métodos anticonceptivos. Doctora, díganos, en su experiencia, ¿qué métodos son usados frecuentemente como anticonceptivos que ni siquiera deberían considerarse como tales? Bueno, pues obviamente aquí en el tema de la efectividad, cuando hablamos de estos porcentajes que mencionaban anteriormente, pues se refieren de manera general. Yo creo que el principal problema con la anticoncepción es que tiene que hacerse de manera individual, o sea, tiene que hacerse una valoración de cada paciente para saber cuál es el método más adecuado. Hay métodos anticonceptivos como la píldora de emergencia, que realmente no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia que ahorita se está presentando su uso de manera indiscriminada y que realmente su efecto no es en realidad un método anticonceptivo, es un método de emergencia. Entonces es un método que está usando frecuentemente. El coitus interruptus que ustedes mencionaban anteriormente, pues también es un método muy utilizado, pero en realidad no es un método anticonceptivo, porque sabemos que tiene muchos riesgos de embarazo cuando se utiliza, porque obviamente hay salida de líquido preeyaculatorio que también contiene espermatozoides y también puede presentar el embarazo. Realmente muchos de estos métodos anticonceptivos, sus principales fallas son una mala indicación médica. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es el método ideal para cada paciente o que la paciente se lo recomendó a alguien, pero que no es el método por sus características, por su peso, por el tiempo que se tiene que cuidar, por muchos elementos que tenemos que considerar para indicar un método que no es el ideal. Por ejemplo, uno de los métodos que mencionan ustedes con gran efectividad, pues obviamente la vasectomía, que es un método muy simple, muy sencillo, que es un método muy efectivo. Pero también mencionan, por ejemplo, el hecho de utilizar los inyectables, los hormonales inyectables o los de depósito, como también incluso mencionan el implante, que realmente tienen un gran riesgo de producir desajustes hormonales en muchas pacientes y que no están indicados en pacientes que ya de por sí tienen ciclos irregulares, porque cuando utilizamos un hormonal de depósito como esto, lo que vamos a generar es que esta paciente sea más irregular todavía de lo que ya es. Entonces, en estas pacientes está más indicado el uso de las pastillas anticonceptivas, porque la paciente va a regular la dosis que se va a administrar. Entonces, por eso les digo, es muy importante incluso considerar la actividad de la paciente para saber cuál es el método anticonceptivo que es más adecuado para ella. Las pastillas o los hormonales en general tienen algunas indicaciones y algunas contraindicaciones absolutas. Entonces, sí es muy importante que no hagamos lo que siempre hacemos, que es la automedicación,
en los métodos anticonceptivos porque lo consideramos algo en lo que aparentemente todo el mundo sabe, y a veces vamos a la farmacia y al mismo farmacéutico le pedimos que tomamos y nos lo tomamos o no lo tomamos porque se lo toma otra persona, otra amiga, en fin, y realmente no estamos viendo la combinación del hormonal, lo ideal del método que estamos utilizando en función de las características individuales que tengamos. Entonces yo creo que el principal problema que tenemos con el uso de métodos anticonceptivos es la mala indicación del método en función de cada una de las pacientes, que tiene que ver mucho con la automedicación. Claro, a propósito de esto, recuerdo que hubo un caso más o menos conocido sobre un dispositivo intrauterino llamado Essure. Se escribe Essure con doble S. Les voy a leer un párrafo de una entrevista con una integrante de la Asociación Española de Afectadas por Essure. Y dice: tras las más de 5,000 denuncias interpuestas en todo el mundo por mujeres afectadas y las advertencias de países como Canadá o Brasil sobre el riesgo de serias complicaciones que puede provocar su uso, finalmente Bayer acepta dejar de comercializar este nefasto y lucrativo anticonceptivo que nunca debería haber estado en el mercado, puesto que los resultados demuestran que no hubo el estudio previo adecuado para su comercialización. Doctora, ¿hay algún otro anticonceptivo que haya quedado o quizás debería quedar fuera de circulación por los efectos secundarios, o es, como usted lo menciona, demasiado personalizado para poder emitir un juicio de ese tamaño? Sí, yo creo que de aquí en este tipo de cosas tendríamos que ver mucho la indicación del método anticonceptivo y la paciente. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una paciente, porque todos los métodos anticonceptivos, todos de alguna u otra forma, tienen un riesgo y un efecto secundario. Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos que considerar el riesgo y ver que va a ser más el beneficio que el riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una paciente a la que se le aplicó, por ejemplo, un dispositivo intrauterino y que este dispositivo como efecto secundario produjo una inflamación de las trompas y una obstrucción que después le produzca, uno de los riesgos del dispositivo es el problema de esterilidad? No podemos culpar en sí al método como tal, a lo mejor fue una mala indicación, o a lo mejor fue un mal seguimiento, porque a lo mejor la paciente se colocó el dispositivo intrauterino y ya nunca acudió a revisión, o a lo mejor tuvo algún flujo vaginal, alguna infección vaginal, no se trató de manera adecuada o no acudió a un tratamiento médico, que las infecciones vaginales son las que tienden a obstruir después las trompas por un cuadro inflamatorio, por una salpingitis, y entonces estas pacientes que utilizan el dispositivo intrauterino por mucho tiempo y sin un mal control pueden llegar a tener problemas posteriores de esterilidad. Entonces no podríamos decir que entonces el dispositivo es algo que hay definitivamente que descartar como un método posible, sino que realmente pues es que hay que seguir las indicaciones de cada método anticonceptivo. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, entonces tendríamos que descartarlos a todos, ¿me entiende? Porque el riesgo pues tiene mucho que ver con el buen uso del método y con la buena indicación. Entonces en realidad yo creo que los métodos anticonceptivos pues se deben utilizar de manera adecuada y bien indicada, porque si no el riesgo existe para cualquiera que estamos utilizando. Doctora Blanca, retomando el tema del condón, ¿qué les aconseja a todos aquellos que no lo usan por el clásico con condón no se siente lo mismo, o con aquellas mujeres que sienten ardor o irritación por el roce del látex? Bueno, sí es una de las situaciones muy comunes que sucedan. Es común los hombres que digan que no sienten lo mismo cuando utilizan el condón. Aquí sería muy importante valorar si realmente es esa sensación la que está disminuida o realmente es el mito o el prejuicio que tenemos de que no estamos sintiendo lo mismo porque estamos colocando el condón. O sea, yo creo que en realidad tiene mucho que ver con el mito. O sea, la sensibilidad, claro, depende mucho de las características del condón, que hay muchas marcas y muchos tipos. A lo mejor podríamos buscar otra marca, otro tipo de condón que pudieran producirnos una mayor sensibilidad, pero la verdad es que yo por las características que tienen los condones no creo que disminuyan en sí la percepción o la sensibilidad. Puede ser que haya una variación en la percepción de la temperatura del canal, ¿verdad? Hay una limitante en ese sentido, pero siento que la mayor limitante es mental, o sea, es el bloqueo mental que tenemos, estamos utilizando algo que nos está separando. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que tienen problemas de alergia al látex, pero también en muchos otros casos el problema no es una alergia al látex, sino es un problema de resequedad vaginal, a veces por falta de estímulo, sobre todo en personas jóvenes, que no hay suficientes caricias, besos, en fin, que nos puedan producir una suficiente lubricación vaginal como para que la penetración se dé de manera adecuada, y entonces el problema de la irritación tiene más que ver con esta resequedad que con una alergia real al látex. Cuando nos encontramos con mujeres que realmente tienen alergia al látex, pues realmente no pueden utilizar el condón como un método porque les va a seguir produciendo problemas. Pero sí habría que descartar cuántas de estas mujeres realmente el problema es un problema de resequedad por falta de estímulo o por algún trastorno hormonal.
El condón es un buen método anticonceptivo, sobre todo más que por su efectividad, porque como ustedes mencionaban, y es cierto, no tiene una seguridad muy alta en cuanto a la protección del embarazo, pero sí nos protege sobre las enfermedades de transmisión sexual, que sabemos que ahorita es un problema de salud pública importante. Bueno, pues ahora vamos con el top de tops, la tan temida vasectomía. Este método, a pesar de ser, si no el más, uno de los más efectivos, no es el más utilizado. A ver, que levante la mano quien crea por lo menos una de las siguientes afirmaciones que Carolina y yo les vamos a mencionar. Y la primera dice: la vasectomía aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. Otra: la vasectomía causa impotencia sexual. Una más: disminuye la cantidad de semen en las eyaculaciones. Se necesita hospitalización y anestesia general. La recuperación es lenta y complicada. Es muy doloroso. Es irreversible. Doctora Blanca, por favor, quítenos la venda de los ojos respecto a todas estas ideas que se tienen de la vasectomía. Y pues definitivamente todas son falsas, o sea, por supuesto que es un procedimiento muy simple, es un procedimiento con mucho menos complicaciones que cualquier cirugía que le hagamos a la mujer de salpingoclasia o obstrucción tubaria quirúrgica, porque no entramos una cavidad. Ahorita incluso hay procedimientos que se hacen sin bisturí. Es una cirugía muy simple, la recuperación es muy corta. Por supuesto que en un momento dado ni siquiera es dolorosa, o sea, el paciente prácticamente sale del consultorio y puede hacer su vida perfectamente normal. Generalmente, o sea, el éxito es muy importante, o sea, esta cirugía tiene un porcentaje muy alto de éxito. Sí se puede recanalizar, aun cuando no podríamos decir que el 100% de las recanalizaciones logran en un momento dado poder volver a embarazar una pareja. No, ¿verdad? Pero sí se puede realizar la recanalización. O sea, en realidad es un procedimiento que se debe realizar de manera mucho más frecuente. ¿Qué es lo que nos impide que se lleve a cabo este procedimiento? Pues tiene mucho que ver con el machismo, con el hecho de pensar que la mujer es la que tiene en un momento dado que sacrificarse con respecto a este tipo de temas y que el hombre realmente todavía no participa del todo de esto. Y aparte tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, donde el hombre considera que cualquier situación que lo ponga con la más mínima posibilidad, desde los mitos, de creer que va a tener algún tipo de impotencia, algún problema con la erección, con la eyaculación, pues por supuesto que no se somete. Aun cuando tengamos todo el conocimiento, todos los estudios de investigación y todos los pacientes a los que se le ha hecho vasectomía, donde se ve que para nada en un momento dado afecta el tema de la sexualidad. O sea, no afecta la erección, no afecta la eyaculación, no afecta la percepción de la relación sexual, ni el disfrute, no tiene absolutamente ninguna repercusión sobre la sexualidad y muchísimo menos tiene alguna relación con el cáncer de próstata, ¿verdad? O sea, no hay nada que pudiera vincularnos el procedimiento de la vasectomía al cáncer de próstata. Entonces, todos estos mitos pues han hecho que sea un procedimiento que, en primer lugar, aunque esto cada vez cambia más, pero en primer lugar cuando hacemos una vasectomía a un hombre, pues tenemos un porcentaje mucho más alto de embarazos no deseados, ¿verdad? Porque pues el hombre es un momento dado más promiscuo, aunque como les digo, esto ha ido cambiando y ya no es tan así. La vasectomía no surte efecto inmediatamente. Ahora, entre el DIU, el implante, la inyección, el parche y la ligadura, ¿por cuál nos vamos? ¿Qué recomendaciones nos puede dar sobre el uso de estos métodos? Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que me menciona de la vasectomía, pues la vasectomía sí requiere un seguimiento de 3 meses en el que el paciente debe de utilizar otro método, tiene que utilizar la pareja, porque sí existe posibilidad un escape de espermatozoides. Generalmente nos esperamos 3 meses, hacemos un estudio para ver si hay presencia o ausencia de espermatozoides y entonces ya viendo que no existen los espermatozoides en el líquido, pues entonces ya estamos por hecho que se puede llevar a cabo la relación sexual sin ningún otro método después de la vasectomía. Entonces sí hay un tiempo en el que tenemos que esperarnos para saber si ya podemos tener esta confianza de que no va a haber este riesgo. Y en cuanto a los métodos anticonceptivos que mencionaba, pues como le decía, no es irnos por un método en función de manera general. Tenemos que ver cuáles son las características. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un procedimiento como de la cirugía para la mujer, porque realmente también tiene un rango muy alto de efectividad, aunque no es al 100%, pero tiene un rango muy alto de seguridad. La cirugía de la salpingoclasia o obstrucción tubaria bilateral en la mujer, pues se debe llevar a cabo cuando la mujer piensa que ya definitivamente no quiere tener más hijos. Es un método más definitivo, ahí tendríamos que tomar en cuenta eso. Y también hay que tomar en cuenta la edad de la mujer, porque a veces hay mujeres actualmente que tienen un hijo, tienen 21 o 22 años y ya se quieren hacer la cirugía. Pues habría primero que hablar claramente con ella, explicarle
que en un momento dado, si se tuviera que recanalizar las trompas, que se pueda hacer una plastia tubaria, pues también tenemos un porcentaje relativo de éxito, o sea, no el 100% de las mujeres que se recanalizan se embarazan. Entonces sí es muy importante considerar todas estas situaciones para que la paciente decida si realmente se quiere operar. Cuando estamos hablando del uso por ejemplo, de los hormonales, pues lo que les